hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos iglesia? Y la respuesta es muy sencilla, y es que tenemos una buena noticia. Tenemos una buena noticia y es salvación. La buena noticia es Dios te ama. La buena noticia es Dios no está enojado contigo, Dios no está señalando tus errores, Dios no está criticando, Dios no está, escucha esto, Dios no está con una lupa esperando cuando te equivocas para señalarte, ni tampoco está con un látigo esperando cuando te equivocas y cuando fallas y cuando caes en pecado para golpearte y para azotarte. Sabes, la revelación de quién es Dios puede transformar tu vida. Lo voy a decir otra vez, la revelación de quién es Dios puede transformar tu vida. Y me encanta porque durante muchas generaciones la humanidad no conocía a Dios. Aunque se presentaba profetas que hablaban la palabra de Dios, había muchos que no conocían a Dios. Y creo que eso es muy similar a lo que sucede en este año 2020. Muchas personas han escuchado de Dios, pero no conocen a Dios. Y hay una gran diferencia entre saber quién es y conocerlo. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo sé quién es el presidente de México. ¿Alguien conoce al presidente de México? ¿Sabe quién es? Yo sé dónde vive, sé que vive en Los Pinos, ¿verdad? Yo sé con quién está casado, yo sé qué color es su cabello, yo sé hasta qué carro trae, yo sé dónde va a estar. O sea, si tú te metes a internet, sabes dónde va a estar hoy y dónde va a estar mañana. Pero no es lo mismo saber quién es que conocerlo. ¿Alguien se ha sentado a tomar café con él? Hay una gran diferencia entre saber quién es y conocerlo. Lo mismo sucede con Dios. Podemos saber que Dios está en el cielo, podemos saber que Jesús es Dios, podemos saber muchas cosas acerca de Él, puedes conocer la Biblia de página a página, de tapa a tapa, y aún así nunca haber tomado un café con Él, nunca tener una relación con Él. Entonces lo que dije hace un momento es que conocer a Dios determina quién tú eres. Porque si tú piensas que Dios es un juez listo para señalarte y para juzgarte, vas a vivir con miedo a equivocarte. Si tú piensas que Dios es un bombón de azúcar, tú vas a decir, vas a vivir así como hippie. Si tú piensas que Dios es padre, vas a vivir como un hijo, confiado en el amor de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Determina cómo te comportas. Mi esposa me hizo una pregunta anoche y me decía, ¿cómo mides tu crecimiento espiritual? Y me gustaría compartirte esa pregunta hoy. ¿Cómo mides tu crecimiento espiritual? Personas dicen, es que siento que no estoy creciendo, siento que estoy estancado. Y mi pregunta es, ¿cómo mides el crecimiento en tu vida? ¿Tú mides tu crecimiento con followers, con likes, con seguidores en Instagram? ¿Tú sigues tu crecimiento con asistencia en la iglesia? ¿Tú sigues tu crecimiento con qué? ¿Cómo mides tu crecimiento? Y la respuesta que yo le di a mi esposa, no sé si me agarró inspirado o filosófico, pero yo le decía, creo que mi crecimiento lo mido en libertad. Porque entre más crezco y entre más conozco a Dios, más libre soy en Él. Y yo me he dado cuenta a lo largo de los años que leyes y normas y reglamentos no te hacen crecer, al contrario, te limitan. Por lo tanto, Dios tuvo que venir a cambiar el sistema de leyes religiosas por un sistema de gracia que te libera. Leyes religiosas, sabes, en la Biblia no hay solamente 10 mandamientos. Si tú lees el Antiguo Testamento, había más de 500 normas que tenían que cumplir, y si fallaban una de ellas, no eran dignos de ir al cielo. 500 normas, y eso era imposible que alguien cumpliera 500 normas. Todos estaban destinados a fracasar. Así que Dios envió a Jesús
a cumplir con esa norma. La Biblia dice que aunque Jesús es Dios, se despojó de toda su divinidad y vino a la tierra y se hizo hombre. No vino siendo un mini Dios, no vino siendo un Dios chiquito, no vino siendo Dios hecho hombre. Dios vino siendo 100% Dios y 100% hombre, no la mitad y la mitad. ¿Me está siguiendo? No vino siendo como Clark Kent y Superman, que viene de otro mundo, entonces por eso es superior. No. Él es 100% Dios y 100% hombre, y nació de una virgen y vivió como hombre durante 30 años. Pero fue hasta que fue bautizado que recibió al Espíritu Santo, y entonces fue lleno de un poder y comenzó a hacer milagros. Hay un poder en Jesús, pero ese poder lo recibió cuando el Espíritu Santo vino sobre de él. Y ahora lo manifestaba con señales, con milagros, con sanidades, con liberaciones de endemoniados y cosas increíbles que tú puedes encontrar en los evangelios. Y luego fue conocido como el Cristo. ¿Alguien sabe lo que significa el Cristo? El ungido, el Mesías. Hay quienes piensan que Jesucristo es el apellido de Jesús, y era María Cristo, José Cristo y Jesús Cristo. No, Cristo no es el apellido. Cristo significa ungido, que el Espíritu Santo estaba en él. Así que Jesucristo es Jesús, el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. ¿Y sabes por qué tú y yo somos cristianos? Porque Cristo es la unción, es el Espíritu Santo, vive en nosotros. Y ahora tú y yo somos seguidores de Jesús, pero somos cristianos porque el que habita en nosotros es el Espíritu Santo, nos hace cristianos. Trajo salvación, trajo una revolución a nuestras vidas. Y el domingo pasado hice un comentario acerca de lo difícil que es explicar la salvación para una persona. Pero cómo alguien que ha experimentado esto sabe de lo que estamos hablando. Es decir, que cuando una persona no conoce a Dios, dice que lo conoce. Y todos decimos, no, yo conozco a Dios, y algunos dicen a mi manera, ¿no? Pero cuando tienes un encuentro con Él, te das cuenta que no lo conocías antes. ¿A alguien le pasó eso? Y la gente que no lo conoce piensa que los que sí lo conocen están locos. Y los que sí lo conocen piensan que lo que no los conocen es que lo que te falta es entenderlo. Y Pablo dijo que el evangelio para los que no son creyentes es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para los que creen. Ahora, ¿dónde está ese poder? En la salvación. Y hoy quiero hablarte acerca de eso, salvación. Es un tema súper básico, pero es algo que todos necesitamos entender bien. Y es que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Y cuando Dios los creó y los formó, los hizo perfectos. Diga, perfectos. Perfecto significa que no tiene mancha, que no tiene defecto, que no tiene error, que no tiene falla. ¿Me está siguiendo? Eso significa perfecto. Pero cuando Dios lo puso en el jardín, lo plantó y lo hizo perfecto para que disfrutara toda la creación. Eso es libertad. Y Dios le dice al hombre, todo lo que alcanzas a ver es tuyo hasta la Cheyenne. Todo es tuyo. Pero hay algo que no puedes tocar. Eso es mío. Y es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí no vas a tomar de ese fruto, está prohibido. Y muchos piensan, ¿por qué Dios tan malo creó algo que no podemos disfrutar? Y yo me doy cuenta que Dios creó tanto que sí podemos disfrutar, pero estamos tan enfocados en lo que no podemos disfrutar, y eso es lo que queremos. Y pensamos que Dios nos prohíbe y Dios nos limita, cuando lo que Dios estaba prohibiendo era un árbol y había todo un paraíso para disfrutar. Y pensamos, no, es que Dios me quiere regañar, es que Dios me quiere mantener, es que Dios no me deja.
Y entonces aparece la serpiente, que es Satanás, que es el diablo, y habla con Adán y con Eva y les dice: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún fruto. Y Eva responde: bueno, de todos podemos comer menos de este. Y la serpiente lo engaña con mentiras y le dice: no te va a pasar nada, vas a ser igual que Dios, vas a conocer lo bueno y lo malo. Y me parece tan tonto que Satanás viene y te ofrece algo que ya tienes. Porque la Biblia dice que Dios había formado a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. En otras palabras, el hombre perfecto ya se parece a Dios. Pero Satanás viene a ofrecerte algo que ya tienes maquillado de verdad. Y si tú pescas el anzuelo, pierdes esa perfección. ¿Me estás siguiendo? Y lo que encuentro ahora es que Adán y Eva creyeron la mentira satánica de puedes ser igual a Dios. ¿Y sabes qué fue lo que representa este fruto? Que ahora que ellos comieron, ahora ellos podían saber lo que es bueno y lo que es malo. Yo veo que en el corazón de Satanás siempre estuvo ser igual a Dios. Por eso en Isaías y en Ezequiel dice que en el corazón de Satanás estaba subir al trono de Dios y ser igual a Dios. Y ese orgullo de querer estar en el trono y ser igual a Dios lo hizo ser echado fuera del cielo y fue arrojado a la tierra. Y ahora viene con esa misma promesa al hombre y a la mujer y les dice: tú puedes ser igual a Dios. Y ellos creyeron y comieron de esto, de el fruto del bien y del mal. Y ahora eso que tiene que ver conmigo, todo. Escucha bien, todo. Porque esa decisión nos sigue golpeando hoy en día. Y hoy tú y yo pensamos: bueno, Dios dice que haga eso, pero a mí eso no me parece bien. Yo siento que es malo. Y Dios te dice: no hagas eso, y tú dices: bueno, es que eso a mí me parece bueno. ¿Me estás siguiendo? Y ahora tú y yo juzgamos lo que creemos que es bueno y que es malo sin importar lo que Dios dice. Eso es pecado. Pecado, lo que nace en el hombre es la decisión propia de juzgar lo que es bueno y lo que es malo y hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. El diablo quiso hacer su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y me parece algo que me encantaría tener como 3 horas para predicarte esto. Porque mira algo, hay un orden o una jerarquía. Quédate acá conmigo. Dios creó todas las cosas y en el orden de las cosas, si tuvieras una tabla de jerarquías, primero existe Dios y luego existe el hombre que lo hizo a su imagen y semejanza y luego existen los ángeles que Dios creó, que los ángeles sirven a los hombres y sirven a Dios, sirven para ministrar. Pero cuando Satanás le entra rebelión en su corazón, Dios repulsa, lo echa fuera a Satanás. No lo mata, no lo aniquila, lo echa fuera. Y ahora Satanás es hecho menor que los ángeles. Son ángeles caídos. Y ahora existe Dios, el hombre perfecto, los ángeles, y en cuarto lugar existe Satanás y los ángeles caídos. Pero Satanás, que está caído, va e invade y contamina el corazón del hombre. Y ahora el hombre cae. ¿Me está siguiendo? Y Satanás toma la autoridad que Dios le había dado al hombre y cambia la jerarquía. Espero me estás entendiendo esta gráfica. Ahora está Dios y luego está los ángeles. No, está Dios y luego está Satanás, que ocupó el lugar del hombre, y luego están los ángeles y luego está el hombre hasta abajo, porque intercambiaron el lugar. Espero me estés siguiendo, porque esto es bien importante. Cuando el hombre cae, Satanás roba la autoridad. Entonces está Dios, Satanás, ángeles, hombre caído. Y ahora el hombre está perdido, ocupando la posición que Dios le había entregado a Satanás. Y algunos preguntan: ¿por qué existe el infierno?
es que el infierno no fue creado por Dios para castigar al hombre. El infierno es el lugar en el que Dios había colocado al diablo. Pero cuando el hombre cae en pecado, cambia de posición con Satanás y ahora Satanás está libre y el hombre caído merece el infierno. Está grueso. Y no hay nada que lo pueda sacar de ahí. Dios anhela que el hombre salga de ese lugar, pero Dios había declarado una palabra cuando levantó al hombre y a la mujer en el huerto y dijo: el día que comas de este fruto, ciertamente ¿qué? Morirás. Y no fue una muerte física, fue una muerte espiritual. Por eso cayó al último nivel. Y Dios en su amor ve al hombre y a la mujer caídos y derrama sangre por primera vez en la historia de toda la humanidad. Es Dios matando un cordero para con esas pieles cubrir a Adán y a Eva y les hacer ropas. Y durante mucho tiempo el hombre tiene que hacer sacrificios para cubrir sus faltas. Y tú lees el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta de que había una ley que decía que cada año el pueblo de Israel, los hombres tenían que tomar un animal y ofrecerlo como ofrenda, como sacrificio y matarlo, y ese sacrificio iba a cubrir los pecados del hombre. Nota algo: cada año el hombre tenía que ir y hacer un nuevo sacrificio para cubrir su pecado. Y esto era como un parche, porque al final la humanidad no era libre por sus acciones. Porque había quienes pensaban: no, yo di un cordero grande, gordo, fuerte. Y otro que era humilde y pobre ofrecía un pajarito. Y el que ofrecía el cordero pensaba: yo di más, entonces yo soy más perdonado que este que dio poco. Y medían la salvación y el perdón de acuerdo a lo que hacían, a lo que daban. Y llega un momento en el que Jesús se aparece en la escena. ¿Me están siguiendo la historia? Jesús se aparece en la escena, nace de una virgen, cumple 30 años y llega al río Jordán donde está Juan el Bautista. ¿Y cuál es la palabra que dice Juan el Bautista? Él dice: este es, hablando de Jesús, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado, no que cubre, que quita. Qué declaración del profeta Juan el Bautista, porque Jesús no viene a cubrir el pecado, viene a quitar el pecado. Y ahora quiero que notes esto: Jesús es Dios. ¿Crees eso en tu corazón? Esto es evangelio. Jesús es Dios. Y me ocuparía otra enseñanza para compartirte por qué Jesús es Dios. Hay una Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo, juntos, coeternos y coiguales en uno solo. Ninguno es mayor que otro, son uno mismo, pero Jesús es la parte visible de Dios, que Dios es Espíritu. Ahora tú y yo podemos relacionarnos con Jesús porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y nadie ha escuchado a Dios. Y yo me pregunto, entonces Moisés, ¿con quién habló? Si la Biblia dice que nadie ha escuchado a Dios. Con Jesús. ¿Y quién era ese cuarto que estaba en el horno de fuego con Daniel? Era Jesús. ¿Está siguiendo? ¿Y quién era el que luchó con Jacob? Era Jesús. Dice, luchó con Dios, pero nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿quién era? Era Jesús. Jesús es Dios. Ahora quiero que notes algo en este orden de jerarquías. Tengo que apurarme porque me queda poco tiempo. Ahora tenemos a Dios, Satanás en segundo lugar, y luego los ángeles y el hombre caído. Y y Jesús, después de ser bautizado, es llevado al desierto, ¿se acuerdan? Y el Satanás lo tienta, ¿cierto? Y en la última de las tentaciones le dice: inclínate delante de mí, ponte de rodillas y te voy a dar todo esto. ¿Cierto o no? ¿Y qué le responde Jesús? No es cierto, eso no es tuyo. ¿Eso le dijo Jesús? No.
Le dice, solo al Señor adoraré y solo a Dios serviré. ¿Cierto? Porque Jesús no debatió con Satanás diciendo, mentiroso, eso no es tuyo. Porque realmente el diablo tenía autoridad porque el hombre se le había entregado en el Edén. ¿Está siguiendo? Y lo que Satanás estaba queriendo era que Satanás, que ahora está en segundo lugar, quería que Dios se sometiera a Satanás y se pusiera de rodillas. Pero no lo consiguió porque Jesús dijo que no se haga mi voluntad, que sea la tuya, ¿verdad? Jesús quería la voluntad del Padre y no se puso de rodillas. Dijo, solo a Dios voy a adorar y solo a Dios voy a servir. Y Satanás perdió su oportunidad. Y Jesús vive 3 años y medio haciendo milagros y señales y prodigios, levantando muertos, paralíticos, sanando leprosos, perdonando a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos. Viene Jesús dando gracia. Y al final de su vida es llevado a una cruz. Y la Biblia nos enseña que Jesús entregó su vida para rescatar a la humanidad, ¿cierto o no? ¿Sabes lo que significa eso? Que era Dios, Satanás, ángeles, hombre. Y Dios viene desde el primer lugar hasta el último lugar a tener un encuentro con el hombre. ¿Me está siguiendo? Ahora es Dios despojándose de su divinidad y viniendo hasta el último lugar para tener un encuentro con el hombre. Por eso dice, tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Y el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar a todos los que creen en Él. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Dios dejando su posición, esto es Jesús, y viniendo a tener un encuentro con el hombre. Y ahora Jesús derrama su propia sangre. Ya Jesús no trae otro cordero y hace otro sacrificio, no. Antes de ser entregado, dice la Biblia que tomó el pan y lo partió y lo repartió a sus discípulos y luego tomó la copa y dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre. En Jesús hay un nuevo pacto. Hay una nueva alianza entre Dios y los hombres. Escucha, esto es increíble. Hay una nueva alianza, hay un nuevo pacto entre Dios y los hombres. El primer pacto fue roto porque Satanás lo engañó. Pero ahora con Jesús hay un nuevo pacto. Y Jesús derrama hasta la última gota de sangre en el Calvario para que todos los que creemos esto alcancemos salvación. Y ahora hay un cambio de papeles. Yo creo que el diablo sabía que Jesús iba a resucitar. El diablo sabía que la muerte no puede contener a Dios y que Jesús se iba a levantar de entre los muertos. Y cuando Jesús resucita, vuelve al cielo, ¿cierto? Eso está en Hechos capítulo 1. Sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre y dice que está preparando un lugar para los salvos, para los que creyeron este mensaje de salvación. Y derrotó a Satanás. Y ahora hay un nuevo orden. Ahora está Dios y luego está el hombre salvo en segundo lugar porque Dios lo rescató. Ese Dios que vino hasta abajo a la humanidad perdida y lo tomó y lo levantó y lo colocó en el lugar que le corresponde. ¿Me está siguiendo? Ahora está Dios primer lugar y luego está el hombre salvo en segundo lugar y luego están los ángeles y luego están los demonios y luego está el hombre caído. Todos los que no han creído este mensaje, porque Jesús dice que en ninguno otro hay salvación sino en el nombre de Cristo Jesús. Que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús el intercesor entre Dios y los hombres. No hay salvación en ningún otro lado.
Jesús dice que para los que creen este mensaje hay salvación, pero el hecho de no creerlo por sí solo es la propia condenación. No es que el hombre traiga, ya me estás haciendo spoilers. No es que el hombre, ¿qué le estaba diciendo? Vamos a dar un aplauso fuerte a los de producción. Entonces quiero que notes algo. Esto es salvación. Salvación es Dios vino a los hombres y entregó su propia vida. Porque la paga del pecado es muerte. Dios había dicho: el que comiera el fruto morirá. Y Dios mismo viene como hombre y dice: yo mismo voy a morir. Yo voy a pagar el precio que les tocaba pagar a ellos, a la humanidad. Y Él entrega su vida y Él derrama su sangre para que tú y yo no tengamos que derramarla. En otras palabras, Jesús dejó su divinidad y dejó el cielo, y aunque nunca conoció pecado, cargó el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Nosotros que éramos pecadores pudiéramos ir al cielo. ¿Logras ver esta imagen? Dios en el cielo, Jesús en el cielo, deja el cielo para venir a los pecadores, para que los pecadores puedan regresar al cielo. Es regresarnos al plan original de Dios. Esto es salvación, esto es el evangelio. Y entonces hacemos una oración y decimos: creo en que Jesús es mi único salvador. Y algunos no saben ni salvador de qué. Es de esto. Es que Dios viene a recuperarnos en nuestro lugar. Y antes, cuando Satanás ve que Jesús está levantando de los muertos y hay unos pocos discípulos ahí, la Biblia dice que eran 500 cuando Jesús vivía, pero cuando estaban orando en el aposento alto, Hechos capítulo 2, ahora solamente había 120. Y yo creo que el diablo se sacudía las manos diciendo: estos 120 me los echo rápido. Si pude con Jesús, con estos puedo rápido. Pero no contaba con algo: que Jesús envió el Espíritu Santo. No contaba con algo: Jesús envió al Espíritu Santo. Ya no hay un Cristo, ahora hay 120 cristianos llenos de esa unción que hace Cristo a Cristo. ¿Me está siguiendo? El Espíritu Santo es Cristo, es la unción. Entonces ya no hay un Cristo, hay 120 cristianos. Y para el final de ese día había más de 3,000 cristianos. Y el diablo le tiene miedo a los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque hay una tabla de autoridad. Y el hombre que es salvo ahora ya está por encima de Satanás. Y por eso ahora podemos hablar y echar fuera demonios. Por eso Jesús dijo: estas señales siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. ¿Cierto o no? Porque Dios nos devuelve la autoridad por medio de Cristo Jesús. Eso es salvación. Ahora sí ponme el pasaje de Romanos. Ahora no me va a decir, ahora no te lo pongo. Mira lo que dice Pablo a los romanos. Dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún es más grande la gracia. Me encanta esa palabra. Dice que el pecado reinaba gracias a un hombre que era Adán, pero es más grande la gracia de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán victoria sobre el pecado. Dice: todos los que lo reciben vivirán victoria sobre el pecado y la muerte de un solo hombre, Jesucristo. Dame el siguiente. Dice que la salvación, mira otra vez, el pecado entró por la desobediencia de uno, eso es Adán. Pero la salvación vino por la obediencia de otro, que es Jesús. Mira, dice: un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Esto está en Romanos 5:18. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia
de Cristo trae una relación correcta con Dios y una nueva vida para todos. Y ahora, la salvación, el regresar a ese lugar que nos corresponde, no es por obras. ¿Qué tienes que hacer para llegar al cielo? Nada. Escucha esto. La religión te dice que tienes que hacer muchas cosas para llegar al cielo. La religión te dice tienes que ofrendar. La religión te dice tienes que pagar un precio. La religión te dice tienes que vestirte de cierta manera. La religión te dice no puedes usar maquillaje ni... No me voy a meter en problemas. La religión te dice tienes que hacer y no hacer esto y esto y esto y esto. Pero la salvación del Evangelio de Jesús es por gracia. No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer que te convierta en más o menos salvo. La salvación no es por obras. Hoy escuché a un pastor que decía, perdón. La salvación sí es por obras, pero no por las tuyas, por la de Cristo Jesús. Me voló la cabeza eso. La salvación no es por nuestras obras, es por la obra que Jesús hizo en la cruz. Así que, ¿qué tienes que hacer tú para llegar al cielo? Nada. Solamente creer que Jesús es Dios y que entregó su vida para rescatar la tuya, para venir desde el cielo hasta tu posición más baja. No importa qué tan bajo has caído, Dios puede llegar hasta esa posición. No importa qué tanto la has regado, la has embarrado, lo has ensuciado, Dios puede llegar hasta esa posición y darte la mano para levantarte y para ubicarte en el lugar que te corresponde. Esto es el Evangelio. El Evangelio es Dios que te ama de tal manera que viene y tiene un encuentro personal contigo. No importa qué tan bajo has caído, Dios puede llegar hasta ese lugar. Dios no vino para señalarte y para juzgarte y decirle, te dije, si ya sé cómo eres, ¿para qué te invito? Ya sé cómo eres y promete si me vuelves a fallar. No, Dios no es así. La Biblia dice que quien se arrepiente, Dios es bueno y justo para volverlo a levantar, a posicionar. ¿Qué tienes que hacer? Un día Pablo y Silas estaban en la cárcel y hay un milagro. Dios los saca de ahí y un hombre carcelero les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Jesús y viene salvación sobre tu vida, viene una transformación. ¿Me estás siguiendo? Dios te rescata y Dios te coloca. Eso es salvación. Y me encanta porque ya no hay nada que yo pueda hacer para ser más salvo. Pero cuando una vez te cae el 20, se vale decir esa palabra así, cuando una vez entiendes esta revelación, entonces tú amas en respuesta de lo que ya has recibido primero. Ahora tú sigues a Dios no porque te quieres ser salvo, sino porque ya eres salvo. Y ahora ya no ofrendo porque quiero ser salvo, ahora ofrendo porque ya soy salvo. Ya no sirvo, no hago mi servicio porque quiero una posición, ahora sirvo porque hay una respuesta de que Dios ya me ha salvado. Pudiera seguir predicando toda la mañana. Jesús se encuentra con una mujer que le lava los pies con lágrimas. Y dice la Biblia que Jesús está comiendo en una mesa y está con algunos fariseos. Uno de ellos se llamaba Simón, era su casa. Y de pronto se aparece una mujer que está llorando a los pies de Jesús y con sus lágrimas moja los pies de Jesús y luego se desata el cabello y empieza a limpiarlos. Y eso era muy mal visto, porque desatarse el cabello de una mujer en público, eso era un acto erótico. Era un acto como de seducción. Y a la mujer no le importó y ella estaba ahí tirada llorando y dice que todo el tiempo estuvo haciendo eso. Y los fariseos que estaban ahí le dicen a Jesús, o lo piensan, dicen, ¿será que este es profeta?
si supiera quién es esa mujer prostituta que está haciendo eso. No la dejaría. Y Jesús da una respuesta que me parte el corazón. Él dice: había una vez un hombre que había prestado dinero a 2 deudores. Y a uno le había prestado 500 monedas y a otro le había prestado 50 monedas. El caso es que ninguno de los dos tenía para pagar. Y el hombre les perdonó la deuda. Perdonó al de 50 y perdonó al de 500. Y Jesús le pregunta a Simón y a los fariseos que estaban en la mesa: ¿cuál de esos dos crees que es más agradecido? El que perdonó al que le perdonó 500, ¿no? Porque le perdonó más. Y Jesús dice: así es. El que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando tú sabes todo lo que Dios te ha perdonado, tiene que haber una reacción de amor. Por eso cuando yo veo personas que son indiferentes en la iglesia, personas que vienen pero no están, ¿sí me explico? Que vienen y se sientan, pues están ausentes, están pensando en el menudo que dije hace rato. ¿Alguien estaba? No. Indiferentes. Yo creo que una persona que sabe el sacrificio de Jesús, sabe que nuestra posición era perdición y muerte eterna, pero que Cristo vino y nos rescató y nos levantó. ¡Qué maravillosa gracia! Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice: es una gracia tan grande, una salvación tan grande. No es cualquier cosa la salvación. Salvación es importante. Por eso al principio dije que es un tema muy básico, pero que todos debemos entender bien. Porque en la medida en la que tú te crees perdonado, en la medida en la que tú te crees amado, en la medida en la que tú crees que Dios te ha rescatado, vas a responder, vas a reaccionar. ¿Cómo mides tu crecimiento? No es: ay, tengo muchos seguidores. No es: tengo mucha influencia. Tengo mucho dinero en el banco. Tengo... Porque eso te llena de orgullo y de soberbia. Yo creo que no puedes medir tu éxito y tu crecimiento de la misma manera en la que lo mide la humanidad, el mundo. Dios tiene otra medida. Y Él dice que el que más sirve, el que más abajo se pone, más es enaltecido. ¿Cómo mido mi crecimiento? En la medida en la que reconozco cuánto Dios me ha perdonado y que todo lo que tengo es gracia. En que todo lo que hay a mi alrededor no me lo merezco, porque soy un pecador igual que tú, igual que los que están allá afuera. Pero cuando yo me doy cuenta de que estoy mal y que solo Dios puede levantarme, entonces estoy creciendo. ¿Estás siguiendo? Hoy quise hablarte de salvación con un propósito. Dios te ama tal y como eres. Ven tal como eres. No es un eslogan que tenemos allá afuera en un letrero y que suena bien y parece mercadotecnia. Ven como eres. Yo creo que ven tal como eres es una declaración, es una frase que está en el corazón de Dios y tiene que estar en la iglesia. Religión te dice: cambia y luego vienes. Dios te dice: ven como eres y nunca más vas a ser el mismo. Ven como eres y nunca más vas a ser el mismo. No digas: no soy digno de ir a la iglesia porque ayer fallé con mi novia. No soy digno porque soy divorciado. Y la religión te dice: no puedes entrar a la iglesia porque eres divorciado. En lugar de señalarte, Jesús te recibe, te abraza y dice: ven así como eres, yo te voy a sanar. Ven así como eres, yo te voy a rescatar. Ven así como estás, quebrado, destruido, roto. Ven así como tú estás, yo te voy a hacer mejor.
porque Dios te va a levantar al lugar que soñó para ti.